Bien, ya estamos preparados, hermanos, para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana, Efesios 4:23. Estamos saludándolo desde acá, desde Cartago, Costa Rica, para las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Ahora, si usted es la primera vez que nos sintoniza a través del canal, Cartago queda en Costa Rica en América Central. Y les digo eso porque a veces cualquiera podría decir, pastor, ¿quién no va a saber dónde queda Costa Rica? Hay gente que no sabe dónde queda Costa Rica, ¿no? Es increíble. Pero bueno, Costa Rica acá, entre Nicaragua y Panamá. Y Cartago a unos 24, 25 kilómetros de la capital. Entonces ya estamos aquí listos, la iglesia que hoy nos acompaña y bueno, usted que está ahí en el video, ¿no? Así es que vamos a ir directo a la palabra para que nos rinda el tiempo. Todo tiene un tiempo, dice el libro de Eclesiastés, ya alabamos, adoramos, ya nos saludamos, los chicos ya se fueron. Así es que nosotros vamos a entrar en la parte más importante de lo que debe ser un servicio cristiano, que es la palabra, ¿no? Así que voy a invitar a los hermanos que vayamos todos al libro de Lucas. Busque el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Vamos a leer ahí algunos versículos. Usted ahí en el video también. Evangelio de Lucas, capítulo 17, ¿no? Mientras ustedes lo buscan, nada más recordarles, recuerden que la Biblia tiene 4 evangelios que narran toda la vida del Señor, ¿eh? Hay 3 que son sinópticos, Mateo, Lucas, Marcos, y hay uno que se sale del molde, que es el de Juan, ¿no? Que se enfoca más en la última parte del ministerio del Señor, que es un evangelio que muestra al Señor como en su deidad, como Dios, ¿no? Lucas lo muestra más en su parte humana, ¿no? De hombre. ¿Por qué creen ustedes que Lucas lo muestra más como hombre? Porque era médico. Lucas era médico, entonces se le facilitaba más, ¿no? Entonces... Pero bueno, es un datito adicional. Bueno, Lucas 17:5, hermanos, ¿estamos todos ahí? ¿Qué dice el título para ver si estamos ubicados? Bueno, está bien. Dice la palabra del Señor, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto comerás y beberás tú? ¿Acaso da gracias al siervo por lo que hizo, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra que acabamos de leer, una porción de ella. Es por medio de tu palabra que sabemos exactamente qué es lo que piensas, Señor, qué hay en tu mente, qué hay en tus sentimientos, cuál es tu sentir, Señor. Y es por medio de tu palabra que podemos conocerte para poder llegar a amarte, Señor. Gracias por habernosla dejado, Señor. Y gracias por la oportunidad que tenemos ahora de meditar en torno a lo que hemos leído, Señor. Y no solamente meditar, sino entender y hacerla nuestra, Señor, para que podamos vivirla. Y en medio de esa vivencia podamos transitar este caminar hacia una meta fija que tenemos y es nuestro encuentro contigo. Para allá vamos, Señor, y nos estamos preparando para eso. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, bueno, algunas veces hemos comentado aquí sobre el tema que no es el tema de hoy, pero ya que lo menciona ahí, el tema del agradecimiento, ¿no? Ustedes saben que hay muchas características que no hacen parte de la naturaleza caída del ser humano, ¿no? Varias, hemos visto varias, ¿no? Por ejemplo, la fidelidad no hace parte de la naturaleza del ser humano, la naturaleza caída, ¿no? Porque alguna vez les comenté que, ahora que menciono esto de la fidelidad, que yo crecí en Colombia escuchando una frase que decía, el hombre es infiel por naturaleza. Yo decía, mira, ¿cómo así? Entonces uno va creciendo con esa doctrina, esa enseñanza de que como uno es hombre, entonces uno es infiel por naturaleza, ¿cierto? Después uno entiende y dice, mira, eso no estaba tan errado, es cierto, el hombre es infiel por naturaleza, pero dependiendo de cuál es su naturaleza. Si es una naturaleza carnal, adánica, no solamente es infiel, sino que es mentiroso, de todo, ¿no?
Pero si nosotros por medio de un nuevo nacimiento hemos cambiado de naturaleza, ya no deberíamos ser infieles, ¿no? Y digo no deberíamos porque de todas formas no deja de ser una decisión personal que uno camine en fidelidad, ¿no? Ahora, la persona que no camina en fidelidad, obviamente tiene que revisar su cristianismo. Alguien que diga que camina que no es fiel o que es una persona en la cual no se puede confiar y que diga que es cristiano, ¿no? Pero bueno, no es el tema, pero lo que quería decir es que hay cosas que no hacen parte de nuestra naturaleza. El ser agradecido no hace parte de nuestra naturaleza. Nosotros somos malagradecidos por naturaleza. Así nacemos. Después de que le entregamos nuestra vida al Señor, empezamos a cambiar cosas en nosotros y uno de esos cambios es que, cambiando lo que pensamos, empezamos a ser personas que agradecidas, ¿no? ¿Y por qué hay que ser agradecidos? Porque hay un versículo que dice que eso es la voluntad del Señor, que nosotros seamos agradecidos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, en esa línea del agradecimiento, muchas veces hay muchas personas que caen en el error de cada vez que hacen algo, estar esperando una retribución o algo en respuesta a eso que han hecho. O sea, alguien hace algo por alguien, entonces si esa persona no le agradece, entonces uno se resiente, se siente, hay un sentimiento ahí como de decepción o hay una expectativa y como esa expectativa no se cumple, entonces la falsa expectativa genera ¿qué? Decepciones, frustraciones, ¿cierto así? Por eso la Biblia nos recomienda, dice, cada vez que usted haga algo, hágalo como ¿para quién? Como para el Señor, para que no estés esperando nada de la gente, porque sabemos que del Señor sí podemos esperar. ¿Por qué? Porque Él no es injusto y todas las cosas que uno haga para Él no son en vano. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, a veces uno exige, la gente exige esa gratitud y ese reconocimiento por obras que pueden ser buenas, está bien, pueden ser muy buenas, pero el hecho de que sean buenas no quiere decir que uno tenga que exigir realmente cuando nosotros como cristianos y ya con la información que tenemos, información obviamente que genera en nosotros responsabilidad, sabemos que son cosas que tenemos que hacer. El cristiano tiene que hacer obras, ¿cierto que sí? Hay que hacerlas. No nos van a salvar las obras, pero recuerde que las obras son las que hacen visible ¿qué? ¿Qué hacen visible nuestras obras? ¿Qué cosa? La fe, ¿no? Por eso es que Santiago decía, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Porque si tienes fe y no tienes obras, esa fe ¿qué? Está muerta, no me vengas con cuento. Por eso hay un verso también que iba a predicar sobre ese, al final no lo hice, de que hay una parte que dice que la letra mata, ¿no? O sea, la letra, que eso tiene otro contexto, pero nosotros podemos aplicarlo ahí. ¿De qué le sirve a usted tener mucha letra, mucho conocimiento, que nosotros lo han escuchado del pastor Tibor de lo vital, digo lo legal, ¿no? Lo que está escrito es legal, la letra. Pero lo que hace viva esta letra, ¿qué es? Vivirla, lo vital, ¿no? La vivencia. Entonces, mucha letra y poca vivencia, nada, ¿no? La letra mata. Pero bueno, está bien. Entonces, no deberíamos esperar que nos feliciten, nos reconozcan cuando hacemos lo que deberíamos hacer, ¿no? Acuérdate que a veces les he dicho a ustedes que a veces uno cae en el error de decirle, hermano, lo felicito por haber venido al culto. ¿Por felicitar por qué? Si es lo mínimo que un cristiano debería hacer, ¿no? ¿Usted lo dice? Congregarse, en la medida en que tenga un buen lugar donde congregarse. Porque a veces hay lugares que es mejor que no se congreguen ahí, porque están siendo doctrinados con doctrinas de demonios que habla la Biblia. Pero el congregarse en general, teniendo un buen lugar donde congregarse, es lo mínimo que uno debería hacer. Ustedes no deberían de felicitarlo por eso. Es como los que tienen empresas. Uno no debe felicitar, bueno, sí darle su reconocimiento y ellos lo ganan. Por ejemplo, cuando un vendedor vende algo. O sea, si yo contrato a un vendedor para que venda, no tendría que estarlo felicitando cada vez que vende algo. Sí se gana sus comisiones, sí tiene sus reconocimientos, pero yo me acuerdo, yo trabajaba en una empresa donde las muchachas cada que vendían algo, eso era un escándalo. Cada que vendían algo, yo decía, pero pues para eso las contrataron, ¿cierto así? Entonces, pero generalmente uno en lo natural siempre anda esperando un tipo de reconocimiento y todo ese asunto, ¿no? O sea, es parte de nuestra naturaleza, digámoslo así, pero ya cuando uno viene a los pies del Señor sabe que la recomendación de la palabra es, no esperes nada de la gente porque la gente es mal agradecida. De hecho, acuérdense en que el Señor sanó 10 leprosos y ¿cuántos se devolvieron a agradecerle? Uno. Y uno dirá, pero el Señor sabe que ellos están agradecidos. No, el Señor le preguntó a ese, ¿dónde están los otros 9? Y se enojó. Bueno, no dice que se enojó, pero no le gustó. ¿Cierto que sí? Porque siempre cuando uno está a los pies del Señor o uno tiene tenido su encuentro con Él, siempre lo que se espera es que uno sea agradecido. ¿Con quién? Con aquel que nos ha dado vida. ¿Está bien, hermano, o no? Entonces, esto que leímos tiene que ver con eso, ¿no?
Es una connotación, es una descripción muy gráfica del Señor de lo que encierra lo que es el servicio como tal, cuál es el papel de un siervo y cuál debería ser el actuar de un siervo. Pero ahorita le vamos a caer a eso, ¿no? O sea, esto de hablar de servicio, de siervos, es algo que hoy en día no se tolera mucho, ¿no? O sea, a la gente ya no le gusta que le digan siervo. A los grandes líderes religiosos ya no les gusta que les digan siervo, ¿no? O sea, tienen que ser de apóstol para arriba, profeta, patriarca, querubines, ya hay querubines, ¿no? Entonces, pero siervo no, o sea, porque es una palabra que es como que es un camuflaje de la palabra esclavo, ¿no? Dice, no, siervo, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Entonces, realmente hoy en día ya la gente como que lo ve como algo bajo, ¿no? Y también, y no solamente algo bajo, también se usa de una manera errada, ¿no? A veces hay iglesias donde a todo el mundo le dicen siervo. Siervo, venga acá, siervo. Y está sirviendo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, la palabra siervo hay que usarla bien. ¿Siervo quién es? El que sirve, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, también hay gente que le gusta que le digan siervo, ¿no? Qué bueno. Dicen siervo, está bien. Ahora, el problema no es que le digan o no siervo, sino que uno verdaderamente esté sirviendo porque uno lo ve con un trasfondo muy espiritual y wow, y le permite elevarse 2 pasos hacia arriba, ¿no? Entonces, en la Biblia le dan mucha importancia a lo que es siervo. Yo me puse a buscar ahí versículos que tuvieran la palabra siervo, sierva, servicio, servir, sirva. Habían como más de 1300 versículos que mencionan esa palabra, o por lo menos esas palabras. ¿Por qué? Porque la vida en el Señor es una vida ¿de qué? De servicio, que empieza inclusive desde el inicio de la palabra, ¿no? Acuérdense cuando el Señor mandó a Moisés a que hablara con el faraón, ¿qué fue lo que le dijo? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirvan. Entonces, desde el libro de Éxodo, que es el principio de la palabra, ahí en adelante, se habla ya del servir, la expectativa que tiene el Señor de que su pueblo le sirva, ¿cierto que sí? Entonces es algo que hace parte de nuestra naturaleza cristiana, el servicio, el servir. ¿Estamos claros, hermanos, ahí? Lo que pasa es que hay que tener un buen, digamos, el concepto de lo que es servicio y lo que es siervo, ¿no? Y también identificar, que lo hemos hablado aquí, que qué importante es que uno en la vida identifique los tiempos, para que uno haga las cosas que tienen que hacer a su tiempo, ¿cierto? Fuera del reino de Dios todo el mundo lo tiene claro. Por ejemplo, ¿ustedes saben a qué edad se considera un futbolista viejo? ¿Más o menos? No, 30 no. 35 más o menos. Por eso es que lo que está haciendo Cristiano Ronaldo ahora con 38 años es algo espectacular, ¿no? ¿Cierto? Y el técnico de Cristiano dice, ese muchacho parece de 20, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo? Entonces pero a los 35 un futbolista ya se considera viejo. ¿Un tenista a cuánto? 30 más o menos, ahí ya se considera como viejo, ¿no? Un gimnasta, una gimnasta, 25, ya está vieja. O sea, una vez ve gimnasta que a los 25 me voy a retirar. Y yo, ¿cómo? ¿Me entienden? Entonces, en las cosas seculares todo tiene un tiempo, ¿no? Entonces la gente mide sus tiempos. Entonces, por ejemplo, si uno ya tiene 30, no dice, ya a la gimnasia como que no. Al tenis ya tampoco, pero puedo hacer otras cosas. Entonces, en las cosas de Dios la ventaja que tenemos es que no hay un tiempo, o sea, tan establecido. O sea, no es que haya una regla que diga, usted si tiene más de 40 no puede servir, o más de 50, o más de lo que sea, ¿no? No hay una regla, pero lo que sí se recomienda es identifique sus tiempos. ¿Para qué? Para que mida sus fuerzas y usted pueda servir con excelencia y dé lo mejor de usted. No vaya a ser que se le vaya toda la vida de sus mejores años de juventud haciendo nada, y cuando ya usted se anima a servir, ya está casi que postrado en una cama. ¿Entiende? Ahora sí era pastor, y ahí no serviría que yo sirviera. Sí, obviamente acuérdate lo que dije ahorita, lo que uno haga para el Señor no es en vano. Pero qué bueno sería que uno identificara los tiempos, midiera sus fuerzas y hagas dentro del tiempo lo que deberías hacer. ¿Estamos claros, hermanos? Eso no tiene pierde, ¿cierto? Identificar los tiempos. Entonces les decía que el servicio al Señor empezó allá desde el Éxodo, todo aquello. Entonces, usando ese ejemplo del pueblo de Israel que fue liberado, deja ir a mi pueblo, libera a mi pueblo para que me sirva. Entonces, todo aquel que ha sido liberado está llamado ¿a qué? A servir. Usted, en el video, todos los que estamos aquí, si usted siente que usted ha sido liberado del yugo, de la esclavitud del pecado, en este caso, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud física,
Pero todo aquel que ha sido liberado por causa del Señor está llamado a servirle. ¿Estamos claros en eso, no? Ahora, te dirá, pastor, ¿y todos los que sirven, sirven bien? No necesariamente. Estoy dando unas pinceladas porque todavía no hemos entrado acá al tema de plano que leímos, ¿no? Pero veamos algunas cosas sobre el servicio. No todo el que sirve, sirve bien tampoco. Hay gente que sirve por servir. Entonces, no, tampoco debería ser así. Hay que servir con excelencia. Lo que uno haga, por muy pequeño, por muy poquito que sea, hay que hacerlo bien. Hacerlo con excelencia. ¿Estamos claros, hermanos? Pero bueno, miremos ahí, por ejemplo, ¿qué es servir? Yo tengo la definición aquí de lo que es servir en general, ¿no? Servir es desempeñar ciertas funciones o cumplir con unos deberes para una persona, ser útil, ser uno apto para alguna cosa, poder utilizarse, obrar a favor de otra persona, beneficiarse de. Eso, todo eso es servir, ¿no? Obviamente un siervo, ¿quién es? El que sirve. Así de sencillo, ¿no? El que hace lo que acabé de decir. Algunos sinónimos de siervo: esclavo, servidumbre, todo ese asunto. Por eso es que les decía que la palabra siervo tiene ciertos anticuerpos, porque uno de los sinónimos es esclavo, ¿no? Ahora, esclavo podría ser una palabra muy dura dependiendo de lo que uno sea esclavo. Ahorita lo vamos a ver también. Si usted es esclavo de alguien que te tiene ahí, qué triste ser esclavo, ¿cierto? Si usted es esclavo de sus pasiones, qué triste ser esclavo. Si usted es esclavo de su pecado, acuérdate que el que practica pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Porque era un pleito que tenía el Señor con los fariseos cuando les decía: conozcan la verdad para que sean libres. Y yo decía, ¿pero libres de qué? Así. Y yo hago así porque me imagino a los fariseos ahí como medio con su capa y decir, ¿pero libres de qué? Nosotros somos descendientes de Abraham. Y dice, bueno, el que practica pecado es esclavo del pecado. Pero si a uno le dicen que uno es esclavo de Cristo, ¡wow! Tremendo, ¿no? De hecho, los discípulos como tal se presentaban así: siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Porque eso es un caché tremendo, pero para saber que eso es un caché hay que entenderlo, ¿no? Hay que dimensionarlo como tal, ¿no? Ok, entonces, recuerden nada más eso: el llamado a servir es personal y acorde a las capacidades de cada persona. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, no fue que Él se paró allá y dijo, bueno, los 12 primeros que lleguen aquí. No, ¿cierto que no? Así no fue. Él iba caminando, él iba viendo y comenzó: Juan Carlos, sígueme. Erika, sígueme. ¿Cierto decir? Fue un llamado personal, con nombre, cuando vio lo que cada uno estaba haciendo, porque el Señor ve más allá de lo que uno ve. ¿Cierto decir? Y cuando él hizo ese llamado, Juan Carlos, bueno, supongo que Juan Carlos era uno de los discípulos del Señor, cuando él llamó a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pescando, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Mateo? Recaudando impuestos, ¿no? Cada uno estaba haciendo lo suyo, trabajando. Entonces los llamó en medio de sus actividades, pero fue un llamado, ¿qué? Personal, y con su nombre a cada uno, ¿no? Ahí lo único que uno tiene que hacer, ¿qué es? No dejar de hacer lo que uno está haciendo, sino estar atento al llamado, ¿no? Estar atento al llamado, o sea, saber identificar los tiempos que uno está viviendo para estar atentos a ese llamado. Y era tan personal el asunto que el mismo Pablo lo resume allá en el libro de Corintios cuando él dice: vea, a mí me gustaría que todos fueran como yo, porque yo tuve mi oportunidad con el Señor, tuve mi encuentro, tuve mi llamado y reaccioné de una manera que a lo mejor los demás no reaccionarían. ¿Pero por qué? Porque cada uno tiene lo suyo. A mí me gustaría que todos fueran como yo, decía Pablo, pero yo entiendo que cada uno tiene su don, cada uno tiene su capacidad, ¿no? Entonces el Señor llama conforme a las capacidades de cada uno. Amén, hermanos. Porque acuérdense que cuando el Señor llamó a sus grandes siervos siempre se resistieron, ¿no? Lo hemos visto varias veces, ¿no? Acuérdate que Moisés decía, pues es que yo no sé hablar. Y es que si voy allá no me van a prestar atención porque me van a preguntar que de parte de quién vengo. Es que si voy solo, bueno, ve con tu hermano. Bueno, una cantidad de cosas. Gedeón, todos se resistieron. El caso de Pablo no. Pablo tuvo su encuentro con el Señor y inmediatamente más bien el Señor lo tuvo que frenar. Dijo, tranquilo, tranquilo. Te falta todavía capacitarte, porque por más que tú seas un fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, conocimiento de la Torá, por más que sea eso, necesitas ¿qué? Capacitarte, ¿no? Y al final ustedes saben que el Señor capacitó a Pablo, ¿cuánto? 3 años en el desierto, ¿no? Personalmente lo capacitó. Entonces, es bueno que uno quiera servir, pero no nos quedemos solo con las ganas de servir, también hay que
asegurarnos de que damos la talla, ¿no? Que tenemos la aptitud. Actitud con P, es decir, la capacidad de hacerlo, ¿no? Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, eso es servir, eso es un siervo. ¿Quién puede servir, hermanos? ¿Quién puede servir? Todo el que haya nacido de nuevo. Amén. Todo el que haya nacido de nuevo, porque acuérdense que ese es un requisito para servir. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede servir. Hay iglesias donde a la gente la ponen a servir sin saber si ha nacido de nuevo, si está en pecado, no, ¿me entienden? No. Todo aquel que ha nacido de nuevo, es decir, que ha sido liberado de esclavitud, está llamado ¿a qué? A servir, y tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque hay mucha gente que anhela servir. A veces uno pregunta, ¿qué necesitamos para servir? Las ganas de hacerlo. Hay mucha gente que se le salen las ganas por todo lado, pero no sirven. ¿Me entiende? Entonces no solamente el querer hacerlo, sino el tener la disposición de hacerlo, ¿no? O sea, nada, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Mire, voy a leerles algo que está en 2 de Timoteo, nada más para que lo tengamos ahí. 2 de Timoteo 2:14. 2 de Timoteo 2:14, que habla del obrero aprobado, ¿no? Nada más para que tengamos presente eso de eso que estamos hablando de quién puede servir, ¿no? Les leo rápidamente, dice: recuérdales esto, le está hablando Pablo a Timoteo, ¿no? Recuerden quién era Timoteo, ¿no? Lo que ya todos sabemos, Timoteo era como el que andaba ahí con Pablo para todo. Era como la persona que Pablo estaba instruyendo, capacitando, ¿para qué? Para que cuando Pablo se fuera, él quedara a cargo. Por eso es que cuando uno tiene una persona que le ayuda, uno ¿cómo le dice? Ese es mi Timoteo, ¿cierto? ¿Sí? Ese es mi Timoteo, o sea, la persona que yo estoy preparando. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Son consejos que Pablo le da a Timoteo. Una de las cosas que Pablo le decía a Timoteo es: acuérdate que en esos tiempos de los apóstoles, ellos estaban predicando del Señor y mostrando un Cristo resucitado, y inmediatamente salían, ¿qué cosa? Doctrinas, y que Cristo resucitó, pero es que no creemos en la resurrección, y que Cristo encarnó en una virgen. No, pero es que no puede Dios encarnar en un cuerpo inmundo. Entonces siempre salían contras. Entonces Pablo le decía a Timoteo: no te metas en tanta discusión ahí. Decía ahí, no contiendas sobre palabras, lo cual muchas veces no aprovecha para nada, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, unos que se habían desviado, ¿no? Versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y entonces aquí es donde él pone la diferencia. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también hay de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. En todo lado hay de eso, ¿ah? En todo lado. Y si uno lo lleva a la iglesia, en toda iglesia hay gente que honra al Señor y hay gente que no lo honra. De todo hay. ¿Me entienden, hermanos? Entonces dice que, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Lo que él está hablando ahí, de que hay unas cosas que son para usos viles. Si alguno se limpia de esas cosas, es decir, si usted se sale de ese grupo, hay dos grupos, acuerde, hay gente que honra al Señor, de lo que dice ahí, que algunas son de oro y de plata, pero hay otros que deshonran al Señor, que son lo que habla ahí de madera y barro. Entonces, si usted decide salirse de aquí y pasarse al grupo de los que honran al Señor, quiere decir, así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué necesita uno para ser útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra? Decídase salirse de este grupo y métase al grupo de los ganadores. Ahora, no estoy diciendo, saca ese campeón. No, tome una decisión, nada más. Las cosas de Dios son, ¿qué? Decisiones. Hay que tomar la decisión. Dos caminos que escoger, nada más. El bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Usted es de honra o es de deshonra? ¿Usted está dando buen testimonio o está pisoteando la sangre de Cristo? ¿Dónde está? Si usted se ubica, estoy en el grupo de los perdedores, sálgase de ahí. Una decisión. ¿Me entiende? Ahora sí era pastor, pero es que yo no tengo la capacidad. Acuérdese, ¿qué es lo que dice la palabra? Que de lo más vil y ¿qué? Y miserable. Escoge Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Nada más tenga eso presente, ¿no? Amén, hermanos.
Entonces, ¿quién puede servir? Bueno, ya sabe, nada más el que decida, obviamente habiendo nacido de nuevo. ¿Qué necesitamos, hermanos, para servir? Ahora, usted ya sabe, ¿no? ¿Qué es servir? ¿Qué es un siervo? ¿Quién puede servir? ¿Qué necesitamos para servir? Pasión, las ganas, ¿no? Pasión, uno le podría llamar a eso, que es lo que Pablo tenía, ¿no? Pablo tenía mucha, ¿qué? Pasión. Acuérdate que él era muy apasionado para perseguir a los cristianos, ¿cierto? Después, cuando ya se volvió cristiano, no dejó de ser apasionado, sino que canalizó esa pasión, ¿no? Acuérdate que la pasión es esa parte que a uno lo impulsa, ¿no? A veces uno tiene amor por algo, pero a veces ese amor lo que necesita es ¿qué? Pasión. Que uno sea apasionado, que eso lo impulse a uno, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces necesitamos pasión para servir al Señor. Y esa pasión obviamente nos va a llevar obviamente hay que tener amor, porque si hay pasión tiene que tener amor, convicción, obviamente saber que es un llamado del Señor, saber que a Dios que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza es un Dios vivo, es un Dios real, como decía Pablo también, ¿no? Y me apoyo mucho en Pablo porque él es ejemplo para todos. Ahora, ¿por qué Pablo es ejemplo para todos? Porque él mismo lo dijo, imítenme a mí, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces, él tenía todas esas características, ¿no? Él sabía que era un Dios vivo, un Dios real. Decía, ese Cristo que conocí en la carne lo desecho. Ahorita yo conozco al verdadero Cristo, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, hay que entender ese papel de siervo y todo eso, porque les decía ahorita que si no hay pasión en el servicio, y más bien, en vez de que haya pasión, hay carga, se pierde la bendición, ¿no? El servicio no puede ser una carga, ¿no, hermanos? Si usted está sirviendo y usted se siente estresado, porque deje de servir mejor. Sea una ovejita común y corriente, porque si no lo estás haciendo con excelencia, no lo hagas. No lo hagas porque se pierde la bendición. Amén, hermano, ¿o no? Acuérdense lo que dice la palabra, que nosotros somos, ¿qué cosa? La extensión del Señor aquí, ¿no? Nosotros nos convertimos en una extensión del brazo de Dios. Y si el brazo de Dios es santo, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Santos, porque somos la extensión. Y ahí viene el choque también, decir, pero es que santo solo Dios, ¿no? Son cosas que a uno le enseñan afuera, ¿no? De que la santidad es inalcanzable, ¿no? El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, si nos dice que seamos santos es porque podemos serlo. Y ya todos conocemos el concepto de santidad, separados para Él, segregados para Él. Entonces, somos la extensión del brazo de Dios, es santo, tenemos que ser santos. Nuestra vida tiene que reflejar la vida de Cristo. Que a uno le dijera, muéstranos a Cristo, entonces le diga, el que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Que uno pudiera tener ese don de autoridad de decir eso, ¿no? Como el Señor lo dijo del Padre. Amén, hermanos. Recuerden nada más otro detalle. Estamos viendo algunas pinceladas del servicio antes de meternos al texto que leímos, ¿no? Para el siervo no hay vacaciones. Ahora sí dirá, pastor, y una persona que sirve entonces no puede ir a la playa. Sí, eso no tiene nada, no tiene que ver. Cuando digo que no hay vacaciones, no es que uno cuelga el traje de siervo por 8 días, por 6 meses y después lo agarra, ¿no? El que se mete a servir es siervo. Amén, hermanos. A tiempo y fuera de tiempo. O sea, por eso en 1 Corintios 3:4, ¿ustedes se acuerdan? 1 Corintios, cuando Pablo llegó a la iglesia de Corinto, que todo el mundo comenzó a decir, ay, es que yo soy del grupo de Apolos. No, es que yo soy del grupo de Cefas. No, yo soy del grupo de Pablo. Y entonces él dijo, bueno, no. Aquí no hay grupos. Aquí todos somos ¿de quién? De Cristo. Y él usó una palabra que dijo, porque aquí todos somos colaboradores de Dios. Dijo, ¿cierto? Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, le decía a la iglesia, y ustedes son la labranza. Es decir, ustedes son la cosecha. Pero nosotros, los que estamos acá, los que sirven, somos colaboradores de Dios. Y usted sabe que es un colaborador. Yo busqué la definición de lo que es un colaborador. Un colaborador es una persona que trabaja con otras en la realización de una tarea común. ¡Wow! Entonces nosotros sabemos cuál es la tarea que tiene el Señor, o Dios, ¿no? La intencionalidad de Dios, ya sabemos cuál es. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios? Que nadie se pierda. Y no solamente que nadie se pierda, sino que lo conozcan a Él. Esa es, digamos, como que la tarea en general del Señor. Cuando Él nos dice, vea, ustedes son colaboradores míos en esa tarea. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad y qué privilegio! ¿Eh? Que nosotros estemos en ese equipo para ayudarle a Dios ¿a qué? A que nadie se pierda y a que la gente conozca a Dios. ¡Wow! Es una tarea, es un privilegio, hermanos. Hay que verlo así, ¿no? ¿Amén o no? Pero ojo vivo, ya que estamos hablando de eso, hay que tener mucho cuidado de no caer ¿en qué?
en activismos también. Porque hay gente que mete a hacer de todo, ¿no? Se mete a hacer de todo y al final no hace nada. Porque es muy activista, ¿no? Acuérdate de María y Marta, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor a Marta? María escogió la mejor parte, ¿no? Está aquí, instruyéndose a mis pies, está escuchando, está preparándose para después servir, ¿no? Pero si usted se mete a ser Marta primero, va a perder la bendición de conocer al Señor y compartir con Él, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante servir? ¿Por qué creen ustedes que es importante servir? ¿La clave de qué? ¿En el servicio está qué cosa? El crecimiento está en el servicio, ¿no? O sea, ahí está el crecimiento, cuando uno sirve, ¿no? Está ahí. Entonces te permite crecer. ¿Y por qué es importante crecer? Mire la secuencia, ¿no? Ya todos sabemos lo que es servir y todo eso. ¿Por qué es importante servir? Porque el servicio me permite crecer. ¿Por qué es importante crecer? Porque el que crece da fruto, ¿cierto decir? Si uno no crece, ahora se dirá, pastor, y si uno no crece no da fruto, pero es muy probable que dé fruto fuera de tiempo. Cuando un fruto se da fuera de tiempo, ¿qué pasa? Es un mal fruto. Entonces hay que dar frutos en su tiempo, ¿no? Dar buenos frutos, hermanos, equivale obviamente a estar bien cimentado, ¿no? Acuérdense que la palabra dice que por los frutos vamos a hacer, ¿qué cosa? Conocidos. También la palabra habla en Mateo 3, que dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 21 dice que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado ¿a quién? A gente que produzca buen fruto de él, ¿no? Ok, entonces cositas a considerar nada más para ir ya de lleno a lo que leímos ahorita. No olviden, hermanos, los que están sirviendo o los que quieran servir, que el servicio que se presta a una iglesia no es un favor que se le hace al pastor, ¿no? Y a veces la gente se disculpa conmigo y digo, no, conmigo no es el asunto, esto es con Dios, ¿ah? ¿Me entiendes? Si usted promete algo para el Señor, el asunto suyo es con Él, no es un favor al pastor, acuérdense de eso, ¿no? O sea, no es nada de eso, o sea, yo no les voy a poder retribuir en nada, no hagan nada nada como si fuera para mí, porque para mí no es, ¿no? De hecho, eso lo ha entendido uno claro, ¿no? Y trata uno de enseñarle a la gente que por lo menos lo vea, aunque sea con acciones, es decir, uno no espera nada de la gente, porque lo que uno hace, lo hace para Dios, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces, nada más, alguna consideración, entienda eso, no es un favor para el pastor, entienda también que no toda la gente que quiere servir es apta para servir. Hay gente que no se le da el servir, realmente no tiene aunque yo les dije ahorita que todos pueden servir, pero acuérdense que uno tiene que tener ¿qué? La disposición también, no es suficiente tener la gana nada más. En las cosas de Dios no es suficiente tener la gana o la intención, hay que estar completamente seguros de que uno lo puede hacer, porque las cosas de Dios son de hacer, no de decir, ni de pensar, ni de imaginar, ¿no? Varias veces hemos puesto muchos ejemplos aquí y por eso es que se necesita esfuerzo, hay que ser esforzados, ¿no? ¿Qué más se me queda aquí? Nada más para que vayamos al texto que leímos. Ok, bueno, vamos a lo que leímos ahorita, analicemos las palabras que el Señor habló ahí en Lucas 17, ¿no? Lo que vimos fue algunas pinceladas del servicio nada más, que es importante porque leímos un texto que el Señor le dio a sus discípulos sobre los deberes del siervo y las expectativas y el accionar de un siervo, ¿no? Esas palabras que el Señor le dio a los discípulos son palabras duras. Porque acuérdense que cuando el Señor hablaba con sus discípulos, le hablaba lo que era, ¿no? Una cosa era cuando Él hablaba con sus discípulos, hablaba con los fariseos, y cuando hablaba con la gente era diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué son duras? Porque Él está hablando ahí de un siervo que viene del campo cansado y que aún así dice, bueno, tu labor no ha terminado, tienes que seguir, ¿me entienden? Entonces, pero vamos a irlas desarrollando, ¿no? Suenan duras porque si hoy en día, obviamente, este contexto de lo que está ahí, el deber del siervo, y se le habla después de que viene del campo y lo ponen como dirían aquí en Costa Rica, a bretear más, o como dirían en Colombia, a camellar más. Hoy en día ya le lloverían demandas al Señor ahí por explotador, ¿no? Porque estamos hoy en una generación, ¿qué? De cristal, ¿no? Hoy es una generación de cristal donde no se puede sobreexplotar, y si usted ya trabajó sus 6 horas, ya es un pleito tremendo que tú exijas que de pronto alguien haga algo más y todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces, obviamente estamos en tiempos diferentes. Entonces, para entender lo que el Señor les decía a ellos, hay que leer el contexto, ¿no? Por eso leímos unos 2 versículos anteriores cuando los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿cierto que sí?
Ahora, si los discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe, es porque ellos estaban reconociendo que estaban reconociendo que su fe no estaba al nivel que ellos quisieran, ¿cierto? Entonces, como que cuando yo voy ante mi jefe y le digo, auménteme el salario, ¿qué le estoy dando a entender? Pues que mi salario no es lo que yo quisiera, no está al nivel que yo quisiera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando ellos le dicen, aumentanos la fe, entonces el Señor, entendiendo que a ellos lo que les faltaba era afianzarse, digamos, en lo que ellos creían o conocerlo un poco más. Y ustedes ven que la respuesta que Él les da, les habla ahí del grano de mostaza y el sicomodoro, y después comienza a hablarles de los deberes del siervo. Entonces cualquiera podría decir, mira, el Señor les cambió el tema. Porque ellos les dicen, aumentanos la fe, y después comienza a hablar de un siervo que viene del campo y todo. O sea, no es que le haya cambiado el tema, sino que el Señor obviamente sabe y entiende que si ellos querían que le aumentara la fe, es porque ellos querían crecer más en su relación, en su relación con Él y en el conocimiento de lo que son las cosas de Dios, ¿no? Y entonces por eso les dice, no, si ellos quieren que se les aumente la fe, lo que hay que hablarles de qué es, de trabajo, de servicio, de entrega, ¿no? Y ese no es el único episodio. Más adelantito, déjelo marcado ahí en Lucas 17, más adelantito en Lucas 22, Lucas 22, 24, ahí adelantito, unas hojitas más adelante. Lucas 22, 24, antes, sí, 22, 24 dice la grandeza en el servicio. También había una discusión ahí de los discípulos con el Señor, ¿no? Dicen ellos, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Acuérdense que los discípulos siempre andaban preocupados por eso, ¿ah? ¿Quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda y la mamá de los hijos del trueno y todo ese asunto? Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve, ¿no? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Entonces mire que Él vuelve y los pone ahí, vuelve y los cuadra, ¿no? ¿Cuál va a ser el mayor? Dice, bueno, aquí el mayor, pues, ¿cuál es? El que se haga el más pequeño, el siervo, ¿no? Entonces acá viene lo mismo, Señor, aumentanos la fe. Le dicen, no hombre, esto hay que hablarles de otra cosa. Y entonces se les va por ese lado, no es que les haya cambiado el tema, sino que los enfocó en el verdadero tema que haría que a nosotros, ¿qué pasa? Nos aumente la fe. Es decir, ¿nos aumente qué? El conocimiento de Él. Porque dígame si no hay, ¿qué mejor manera hay de conocer a un amo, a un jefe o a un señor que trabajar con Él, ¿no? ¿Sí o no, Randall? O sea, si uno, o dígame usted, si le preguntaran a Josué, saludos para Josué, si le preguntaran a Josué, oye Josué, ¿y cómo hiciste vos para subir a donde estaba Moisés? ¿Qué hiciste? ¿Qué diría él? No me le despegué. Andaba ahí detrás de él, ¿no? Viendo todo y aprendiendo, ¿no? O si le preguntan a Eliseo, ¿y cómo hiciste para heredar lo de Elías y que hasta la doble unción le pediste y todo eso? No me le despegué. Ahí estuve pegado, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué mejor manera hay de conocer a su Señor, a su jefe, que estar trabajando con Él ahí? ¿Me entiende? Entonces dice, aumentanos la fe. Bueno, métanse a servir. Métanse a servir, ¿no? Esa es la mejor manera en que van a aumentar la fe. Amén, hermanos. Entonces es cuestión de servicio el asunto, ¿no? Entonces, ahora, hay que tener algunas consideraciones con lo que es todo el tema de lo que es un siervo y el servicio como tal, ¿no? El Señor les hizo ahí 3 preguntas a ellos. Acuérdense que el Señor usaba esa técnica, ¿no? Y la hemos hablado varias veces de las preguntas, porque las preguntas lo ponen a uno ¿a qué? A meditar, a pensar, a buscar una respuesta, ¿no? En la medida en que haya respuesta hay información y la información te hace mejorar el intelecto. 3 preguntas. La primera pregunta les dijo, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Primera pregunta, ¿no? Después le dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. Y después le hace otra tercera pregunta, ¿o acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? 3 preguntas que los puso a pensar, ¿no? Entonces, para cuadrarlos a ellos de lo que es la expectativa de lo que es un siervo, y acuérdense que todo el servicio tiene que ver con obediencia como tal, ¿no?
el siervo realmente no tiene mayor expectativa hacia su Señor. En cuanto a eso, la mayor expectativa del siervo es obedecer, ¿no? Obedecer. Por eso Pablo dijo, dime lo que tengo que hacer. El siervo se debe a su Señor. ¿Ustedes saben por qué todo siervo se debe a su Señor? Pensemos en lo natural. En lo natural, ¿no? Los siervos se debían a sus señores. ¿Por qué? Porque ellos habían pagado un precio. ¿Cierto que sí? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que servir porque el Señor, hay gente que no sirve y no responde a eso, ¿no? Ya el Señor pagó el precio. Entonces lo mínimo que nosotros podemos que hacer es ¿qué? Servir. Porque ya Él pagó el precio. ¿Entiende? Entonces, así pasa en lo natural y así pasa en lo espiritual también, ¿no? Pero bueno, pensemos en eso que el Señor les dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, ¿qué pasa? Eso fue lo que hicimos, ¿no? Palabras duras, ¿no? Siervos inútiles, y cualquiera podría decir, pero ¿por qué inútil? O sea, si yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿por qué voy a ser inútil, no? Pero bueno, lo que pasa es que en la palabra inútil, hay otras versiones que no usan la palabra inútil, sino la palabra indigno. O sea, una persona indigna es una persona que no tiene mérito, ¿no? O sea, no hay ningún mérito en lo que hace. O sea, no soy digno de eso, digámoslo así. Entonces, cuando se le habla a uno de siervo inútil, está mal ligado, no es porque lo que uno haga no sirva, sino que está mal ligado a aquello de que no te limites solamente a hacer lo que te digan que hagas, sino trata de ir más allá. Recuerda que en las cosas de Dios siempre la expectativa de Él es que uno camine en la milla extra, que uno vaya más allá de lo que las fuerzas de uno lo permiten, ¿no? Por ahí podríamos ver el asunto de inútil, ¿no? Ahora, ¿usted quiere ser un siervo útil? Trate de hacer un poco más de lo que realmente el Señor te ha pedido que hagas, porque esa es la expectativa de Él, ¿no? El joven rico se presentó al Señor como alguien que había hecho todo, pero ya sabíamos después de la historia que había algo más que hacer, ¿no? El Señor le decía a Josué, esfuérzate. Y decía, pero yo ya hice, ¿qué más quiere que haga? Esfuérzate. Pero Señor, ya estoy viejo. Sí, pero todavía te queda mucho por conquistar, ¿no? ¿Entiende? Muchas cosas por conquistar. Entonces, ¿usted quiere ser un siervo útil? Vaya más allá, camine más allá, ¿no? ¿Amén o no? Porque recuerde que hay cosas que Dios nos da como mandamientos, pero nosotros podemos ir más allá. Por ejemplo, hay varios mandamientos. No matar es un mandamiento. Entonces cualquiera podría decir, yo no mataba a nadie, lo estoy cumpliendo. Pero no se quede ahí como un siervo inútil. Diga, está bien, yo no estoy matando, pero estoy llevando más bien gente de muerte a vida. Eso ya es una opción. No matar es un mandamiento, pero llevar gente de la muerte a la vida es una opción. ¿Me entiende? Es opcional. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Cualquiera lo puede, muchos lo están cumpliendo, digámoslo así. Pero vaya más allá. Consienta a los chinelos, dé su milla extra con ellos. Es una opción. Algunos puede que los honren y den su reconocimiento y agradecimiento. Pero el ir un poquito más allá, no todo el mundo lo hace, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Evangelizar, vayan y prediquen el evangelio, eso es un mandamiento. Amén. ¿Eso es un mandamiento o no? Pero bueno, el caso es que trascender un poco más de eso, o sea, de que la gente no solamente evangelice o lleve la palabra, sino que le dé seguimiento a la gente, que esté ahí presto a cualquier cosa que la gente necesite. Eso ya es una opción, eso es opcional ya, ¿no? Entonces, si ven, hay mucha diferencia entre lo que es el mandamiento que dice, lo estoy haciendo, estoy cumpliendo, pero estoy trascendiendo, estoy caminando a la milla extra, ya es opcional, básicamente, ¿no? Entonces, la expectativa del Señor es que no nos quedemos ahí, básicamente. Hay vea, la parábola de los talentos es un ejemplo claro, ¿no? Acuérdate que 5, 3, 1, ¿no? El de 5 multiplicó a 10, el de 3 a 5, y el de 1 dijo, aquí está, aquí lo cuidé. Yo hice lo que tenía que hacer, te cuidé tu talento. ¿Y qué le dijo el Señor a ese siervo? Siervo malvado. O sea, en otras palabras, ligado al tema de hoy, ¿siervo qué? Inútil eres. Inútil. ¿Entienden? Entonces, las vírgenes tenían que estar esperando al novio. Amén, ¿no? Pero no solamente esperando al novio, tenían que estar, ¿qué? Preparadas, atentas, velando. ¿Entiende? ¿Que lo esperaron? Lo esperaron. Todas lo esperaban. Pero solamente 5
fueron más allá y estuvieron, ¿qué? Atentas, ¿no? Entonces, hermanos, siempre hay forma de ir más allá, ¿no? Más allá. El mismo Pablo, acuérdense que el mismo Pablo, con todo lo que él hizo, ¿él qué decía? Yo no lo he hecho todo. Yo no creo que lo haya hecho todo. Pero bueno, yo prosigo a la meta. El supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. El mismo Pablo, cuando escribió una carta a Filemón, no sé si ustedes han leído el libro de Filemón, era un siervo de él, una persona, un colaborador de él. Mira lo que le escribe Pablo a Filemón, Filemón 1. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te diga. ¡Wow! ¿Entiendes? Esa es la expectativa que Pablo tenía con su siervo, que es la misma expectativa que tiene Dios con nosotros. Que el Señor nos dijera, vea, les he escrito, aquí está, ¿no? Les he escrito lo que deben de hacer, ¿no? Confiando en que harán más de lo que les estoy diciendo que hagan, ¿no? Esa es la expectativa del Señor, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces necesitamos un esfuerzo adicional. Miren lo que está narrando el Señor ahí en el versículo 8, que les dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Entendamos eso, ¿no? Las jornadas laborales, pues digamos que, pongámosla, ¿no? Ese siervo dice que venía ¿de dónde? Del campo. O sea, venía de cumplir ¿qué? Su jornada, ¿no? Y entonces llega en la noche allá, y entonces él le dice, ¿quién más bien no le dice, cíñete? ¿Para qué se ciñe uno? ¿Para qué? Para hacer un esfuerzo adicional, ¿no? La gente que levanta bultos, saben lo que pueden levantar, pero generalmente se ponen una faja, se ciñen, ¿para qué? Porque van a tener que hacer una fuerza adicional, ¿no? Entonces, para que no se le... Entonces se ciñe uno. Entonces a este siervo se le dijo, cíñete, ¿no? Es decir, prepárate porque ¿qué? Porque vas a tener que seguir breteando, como dice aquí, ¿no? O sea, no creas que porque ya vienes del campo y todo eso, no. El trabajo sigue, ¿no? La jornada del siervo sigue. O sea, en las cosas de Dios, recuerde, siempre hay algo más que hacer, ¿no? Y en las cosas de Dios, uno como siervo termina de hacer una cosa y ya hay otra cosa esperando para hacerse, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que en las cosas de Dios uno termina de hacer algo y ya hay otra cosa esperando ahí? ¿Por qué creen ustedes? Porque la mies es mucha y los siervos pocos. Entonces por eso uno termina de hacer algo y ya está lo otro acá esperando y después aquí y así se le va a uno. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que te dice, pero ya completé mi jornada. No, parecería que escucharan una voz del cielo que decía, cíñete, cíñete porque esto sigue, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, generalmente este siervo, obviamente, si venía del campo era un trabajo pesado como tal, ¿no? O sea, me imagino, o sea, nos imaginamos la jornada de una persona como esa, ¿no? Pero cuando le dice cíñete es porque sabía que esa persona ya había hecho su esfuerzo, pero necesitaba un esfuerzo adicional, ¿no? Entonces por eso le dice, cíñete y sírveme hasta que haya comido y después de todo eso, come tú. Pero después de todo eso, ¿ustedes han visto que generalmente la servidumbre siempre está ahí esperando y todo el mundo come y el siervo no se mueve hasta que le dicen, puedes retirarte? Pero mientras tanto tiene que estar ahí, ¿no? ¿Presto a qué? A servir, ¿no? Presto a servir, porque la labor no termina como tal, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? La mies es mucha, como hablábamos ahorita, recuerden nada más eso. ¿Por qué la mies es mucha? Porque desafortunadamente no hay muchos obreros en la viña como tal, ¿no? Ok. Algunas consideraciones, hermanos, nada más para entender el contexto de lo que es el siervo. Recuerde, un siervo no manda, un siervo ¿qué pasa? Obedece, ¿no? El siervo siempre está presto a que le digan lo que tiene que hacer. Hablábamos ahora de Pablo. Es lo mismo que cuando uno llega a una empresa, ¿no? Generalmente uno cuando lo contrata en una empresa, uno no llega ahí a decirle, bueno, yo necesito que me ponga a hacer esto, esto y esto. Casi no es así, ¿no? Generalmente uno llega y se pone a disposición de la gente que lo está contratando y ellos le van a decir a uno lo que uno tiene que hacer. Ya uno dirá si quiere hacer lo que le están diciendo que quiere hacer y uno tendrá la posibilidad de irse, ¿no? Si es que no quiere o no acepta esas funciones. Pero generalmente no es que uno llega a exigir, sino que a uno le dicen lo que tiene que hacer. En las cosas de Dios es igual, ¿no? Usted no puede venir a las cosas de Dios a servir en lo que usted quiere servir o en lo que usted considere. Bueno, ahora usted dirá, pastor, pero es que ahí hay una contradicción, porque yo para qué me voy a meter a servir en algo en lo que yo creo que yo no sirvo. ¿Me entiende? Pero, ahora, y no quiere decir que uno no sirva para eso, uno se puede capacitar, ¿no?
Pero es que hay gente que no le gusta servir sino en ciertas cosas, nada más. Nada más. ¿Me entiende? Y acuerde lo que dice la palabra, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Entiende? Entonces hay que tener esa consideración también. Pero el siervo no manda, el siervo obedece generalmente. Ahorita en muchas iglesias hay pocos siervos y hay muchos líderes, ¿no? Muchos líderes, que toda la vida ha pasado. Recuerde que el Señor, Él se entristecía al ver al pueblo porque decía que esa gente andaba como ¿qué? Como ovejas sin pastor. Y uno decía, qué raro, ¿por qué como ovejas sin pastor? Si ahí estaba el Sanedrín, que eran como 72 miembros, más todos los demás fariseos, más todos los líderes, más todos los sacerdotes y de todo, como que andaban sin pastor. Porque es diferente eso, ¿no? Es diferente ser un líder, es diferente eso, a ser un siervo de Dios. O sea, son cosas diferentes, hay que tener corazón de siervo. De hecho, la palabra muestra, o corazón de pastor, o corazón de lo que sea, ¿no? Pero hay que tener en línea lo que Dios espera. Entonces, básicamente, cuando un siervo termina algo, está listo, el siervo no finge que está trabajando, el siervo trabaja de verdad, no es para que lo vean. ¿Por qué el siervo de Dios no finge que está trabajando ante la gente? ¿Por qué? O sea, un siervo de Dios, digamos, un siervo o un empleado en otra empresa puede fingir que está trabajando, ¿cierto es así? De hecho, no le ha pasado. Yo les conté una vez cuando yo trabajaba allá en Colombia, un trabajo que tenía en Colgate, que yo entraba a las 8 de la mañana a trabajar y yo de 8 a 9 ya había hecho todo. Yo ya había hecho todo. Y ya de las 9 antes no tenía mucho que hacer, ¿no? Y entonces al frente, aquí queda la recepción, mi oficina y la del jefe. Entonces el jefe cada rato pasaba ahí porque sí, mantenía pase y pase. Y entonces yo no tenía nada que hacer, pero cuando el jefe pasaba, hasta que salían chispas de ese teclado, ¿eh? Pero no estás haciendo nada. Entonces uno puede fingirlo. ¿Por qué? Él no se va a dar cuenta, ¿cierto, no? Ahora, en las cosas de Dios, ¿por qué un siervo no puede fingir que no está haciendo, que está haciendo algo que no está? ¿Por qué no puede fingirlo? Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dios sabe lo que uno está haciendo, ¿no? Si usted está sirviendo a Dios, Dios sabe si está sirviendo, por qué lo estás haciendo, cuál es tu propósito de lo que estás haciendo, qué buscas con lo que estás haciendo y si lo estás haciendo bien o no. Dios lo sabe, hermanos. Por eso es que es muy delicado meterse a servir si realmente uno tiene una convicción de servicio, un amor al servicio y que uno lo esté haciendo bien. Amén, hermanos. Está claro eso, ¿no? Un siervo hace todo, no hace algo. Eso es importante, ¿no? No es que uno diga, yo voy a hacer una parte, nada más. No, no tiene que hacerlo todo. Y si uno empieza algo, hay que terminarlo, ¿no? ¿Quiénes son los que dejan las cosas a medias? Según la Biblia, los de doble ánimo, que son inconstantes en todo lo que hacen. Empiezan algo, lo dejan ahí tirado, empiezan otra cosa, lo dejan ahí tirado, empiezan otra cosa, lo dejan ahí tirado. Nunca terminan nada, ¿no? Empieza una cosa y lo termina. Tenga una buena actitud, como dice Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, ¿no? Porque ¿para quién es? Para el Señor. Entonces, hay mucha gente que sirve y le gusta entrar en murmuraciones, contiendas, disensiones, o sea, son puentes de separación, ¿no? O sea, hagámoslo todo bien, con buena disposición, por eso es que el servicio es algo delicado. Estamos hablando todo esto, hermano, ¿por qué? Porque sabemos que el servicio es importante, ya lo vimos. Porque no todo el mundo sirve cuando debería servir. Y hay gente que sirve y se limita solo a hacer lo que tiene que hacer. Y ya vimos que la Biblia dice que somos siervos, ¿qué? Inútiles. Entonces vayamos un poquito más allá. Siempre en las cosas de Dios podemos ir más allá y saber que una de las claves del servicio es tener una buena actitud. Otra cosa es ser responsable. ¿Cuál es el principio que aplica a los siervos responsables? El principio de la mayordomía. ¿Cuál es el principio de la mayordomía? Responsables de todo, dueños de nada. Nosotros no somos dueños de nada, hermanos. Esta iglesia no es de nosotros, pero sí somos responsables por ella. Ahora si era pastor, ¿cómo que responsable nosotros? Usted es responsable. Sí, yo soy responsable de la parte que a mí me toca. Pero cada uno es responsable, cada uno tiene su responsabilidad de lo que a cada uno le toca, ¿no? ¿Me entiende? Pero no es nuestra, pero sí tenemos que dar cuenta. Igual con todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Te recuerde nada más, en el servicio está el crecimiento, los siervos siempre comen y descansan con siervos, como siervos. O sea, qué importante es esto de que, vean, cuando uno sirve, el Señor decía ya en Juan 12:26, dice, si alguno me sirve, sígame y donde yo esté, ahí estará ¿qué? Mi siervo. Entonces, cuando uno sirve a alguien, pensando en lo natural,
Y este siervo que estaba acá, que llegó ahí, y mire lo que le dijo el jefe, le dijo, prepárame la cena, cíñete, y después de todo, come tú. Entonces, él iba a comer ¿de qué? De la comida que comió el amo, ¿cierto? Y por lo general, ¿dónde se hospedaba él? Ahí mismo, en la casa donde se hospedaban ellos, ¿no? ¿Se acuerdan de alguien que era copero del rey? ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Nehemías, ¿se acuerdan? ¿Y saben lo que era ser copero? Sí. ¿Qué hacía un copero? Probaba todo lo que el rey iba a comer o beber para que no estuviera envenenado, ¿no? Le dirá, uy, qué trabajo más malo. Pues, mientras no lo envenenaran, no era bueno, pero de resto, Nehemías comía, ¿qué? Todo lo que comía el rey. ¿Dormía dónde? Donde dormía el rey, estaba ahí, las comodidades del rey, ¿no? Entonces, generalmente cuando el Señor dice, el que me sirve a mí, donde yo esté, ahí estará mi servidor. ¿Te imagínese usted? ¿Acuerda cuando el Señor le dijo a Jeremías, si tú te restauras y todo eso, si tú te conviertes, yo te restauro, y entonces, delante de mi presencia, ¿qué? Estarás. Entonces, si uno se mete a servir, hermanos, es tanto el conocimiento, el compartir con el Señor, que a toda hora vamos a estar ahí. Donde Él esté, para donde Él vaya estamos. Obviamente, se irá pastor, pero yo no necesito servir para que el Señor vaya conmigo a todo lado. Sí, pero una cosa es que esté en uno y otra cosa es que seamos colaboradores de Él, como dijo ahora, ¿no? Con todo el contexto de lo que es un colaborador, ¿no? Vamos a comer de la mesa de Él, su comida, vamos a morar ahí con Él, pero obviamente nada de eso es gratis, ¿no? Todo eso requiere un esfuerzo adicional. Así es que, la recomendación, ¿cuál es? Hay que dejar de poner excusas para servir. O sea, y recuerde, cuando hablo de servir no es solamente en la iglesia, ya lo hemos hablado, ¿no? Usted sirve en su casa, usted sirve en su trabajo, usted sirve a donde vaya, ¿no? Pero que esté sirviendo, que usted pueda decir, yo soy colaborador de Dios. ¿En cuál misión? En la misión que Él tiene. ¿Cuál es la misión que Él tiene? Que nadie se pierda y que la gente lo conozca. En eso yo soy colaborador de Él. ¿Dónde? A donde vaya. En mi casa, con mi familia, con mis amigos. Yo soy colaborador, yo soy siervo de Él. Amén, hermano, ¿o no? Entonces nada más tengamos presente eso. Recuerde, el llamado personal, cada uno tiene que saber exactamente en qué lo llama el Señor. Porque acuérdense que la Biblia dice que todos tenemos, aunque sea un don, ¿no? Un don, todos tenemos aunque sea uno. Bueno, hay gente que tiene más, pero lo importante es que uno sepa cuál es y que uno se capacite, lo desarrolle y lo ponga, ¿qué? Al servicio de la iglesia. Los dones son para el servicio de la iglesia, para que todos crezcamos. Si todos pusiéramos nuestros dones al servicio de la iglesia, imagínense el nivel, y no estoy hablando de Efesios 4:23, estoy hablando de la iglesia de Cristo, estaríamos hablando de otro nivel de iglesia, ¿no? Amén, hermanos. ¿Qué más? Bueno, obviamente, cuando el Señor dice que hay que dejarlo todo para el servir, no significa que hay que dejarlo todo, pues. Yo tengo que vender mis empresas, vender el carro, vender todo y dejarlo todo para seguir al Señor. No está hablando a ese nivel, no, tampoco, ¿no? El Señor lo dice en Mateo 10:37, dice, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ojo, no está hablando de que uno tiene que abandonar a la esposa, a los hijos, a los padres, no está hablando de eso, sino que Él dice que no los ames más que a mí. Y tiene su lógica, hermanos. Todo aquel que diga que ama a su esposa, a su familia, más que a Dios, realmente no las ama. Porque si uno no tiene el amor de Dios como referencia, no va a poder uno amar a su familia, a los que lo rodean, con el amor que Dios espera que uno los ame. Por eso Él dice, ámenme a mí primero. Ámenme a mí primero. Que yo sea lo primero. Y los primeros beneficiados, ¿quiénes van a ser? Su esposa, su familia, sus hijos, todo lo demás. ¿Entiende? Pero no está hablando de que hay que abandonarlos, que dejarlos tirados hay que despreciarlos. ¿Se acuerdan lo que es despreciar, no? Quitarles precio, quitarles valor, que Él sea lo máximo. ¿Amén o no? Solo sirviendo al Señor obviamente creceremos. Mateo 20, voy a ir un momentico a Mateo 20. Bueno, creo que ya he leído Mateo 20, ¿no? Es que Mateo 20 es lo mismo que leímos ahora. Nada más, ¿se acuerdan que en el otro era que iban discutiendo ellos y decían, ¿cuál será mayor? Y los puso en su lugar. Esta vez fue la mamá de los muchachos que le dijo, maestro, es que yo creo que mi hijo esté aquí y usted esté acá. Y él le dijo, lo mismo, ¿no? Le dijo, no, aquí no, eso no me es potestad a mí, que él se lo dice ahí en el versículo 20-22. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que pedís. Pedís beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos.
Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Eso está bien. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre, ¿no? Entonces Jesús llamándolo les dijo, ustedes saben que los gobernantes y todo eso, entonces les dijo, el que quiera ser mayor, pues que sea siervo, ¿no? Esa es la parte que en varios pasajes está y que resume la discusión que ellos tenían al principio. Señor, aumentanos la fe. ¿Ustedes quieren aumentar la fe? Métanse a servir, caminen conmigo, conózcanme, trabajen para mí, sean colaboradores míos. Y ustedes van a ver cómo se les va a aumentar, ¿qué? La fe, ¿no? O sea, no pidan eso. ¿Estamos, hermanos, o no? Y vuelvo e insisto con lo de Juan 12:26, que lo tenía aquí. Acuérdese que requiere de nosotros un esfuerzo, porque el Señor dice, el que me quiera servir, tiene que seguirme, ¿no? Y seguir al Señor, ¿qué implica, hermanos? ¿Qué dice el Señor? Para seguirlo a Él, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que negarnos, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese. Entonces, para servir al Señor hay que negarse, ¿no? Porque hay que seguirlo. ¿Y qué es negarse? Dejar ya de seguir nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos y todo eso, que eso los tenemos que dejar a un lado. Y obviamente tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Ya vamos a comenzar a caminar bajo sus propósitos, bajo su voluntad, porque vamos a servirle a Él. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces hay que seguirlo. El que me quiera servir tiene que seguirme. Yo le garantizo, dice el Señor, que donde yo esté, también Él estará ahí. Y no solamente eso, sino que mi Padre, ¿qué pasa? Lo honrará. ¡Wow! Esa es la mejor paga para un siervo, ¿no? Entonces, después de todo eso, usted irá y les preguntaría, ¿vale la pena ser siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo? Claro que sí, ¿no? Y entonces el contexto de la palabra esclavo, que tiene que ver con estar sometido y todo eso, se viene abajo, ¿no? Porque en lo natural es una palabra muy despreciativa, digámoslo así, pero en el trasfondo espiritual no hay un mayor grado de libertad que ser esclavo de la justicia, ser siervo del Señor, ¿no? ¿Vamos, hermanos, o no? Por eso es que el Señor dice en Lucas 24, por tanto, hermanos, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues? El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, ¿para qué? Para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo las cosas. Ahora usted dirá, pastor, ¿lo haya haciendo qué? Lo que nos dijo que quisiéramos, sí, pero ya ustedes hoy saben que una cosa es lo que el Señor nos dice que hagamos y otra cosa es lo que el Señor espera que hagamos, ¿no? ¿Qué nos dice que hagamos? Aquí está. ¿Pero qué espera Él? Que vayamos más allá, ¿no? Que trascendamos un poco más, que no nos quedemos ahí, que caminemos la milla extra, que pongamos la otra mejilla como el Señor él allá, ¿no? Que si nos piden la capa, entrega también la túnica y todo ese asunto, ¿no? O sea, no te quedes ahí, no te arraigues a lo mínimo, ¿no? A cumplir, básicamente, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, el tema aquí es, cada uno pésese, hermanos, si usted está sirviendo para el Señor o no. ¿Qué está haciendo usted para la obra del Señor? Cada uno tiene que pesarse. Porque nosotros no hemos venido aquí a este mundo, ser rescatados del Señor, ser pasados de muerte a vida, que el Señor nos ha dado su espíritu, su capacidad, nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos ser instruidos, preparados. No nos ha dado todo eso, ¿para qué? Para que estemos ahí, esperando nada más la venida del Señor. Recuerde lo que decía Pablo, yo soy deudor, o sea, eso que tengo no es mío, o sea, yo tengo la necesidad de entregarlo a alguien, darlo a alguien, ¿no? Que ese sea el sentimiento que haya en cada uno de nosotros. Y lo único que podemos hacer es por medio de ¿qué? Del servicio. Porque es por medio del servicio que nosotros, acuérdense lo que hablamos ahora de lo que es un siervo, el que se pone a disposición de otros, ¿no? El que es útil para la obra, el que aporta. Y la definición que más me gustó fue esa de que seamos nosotros colaboradores de Dios. O sea, que nos diga, no es mi siervo, es mi colaborador. Ahora, acuérdense cuando el Señor dijo, ya no los voy a llamar siervos. ¿Acuerdan que les dijo? Ahora les voy a llamar ¿qué? Amigos, ¿no? Cuando uno lee a veces cuando dice, es que Moisés era amigo de Dios, es que este era amigo de Dios, y es que a este le llamó amigo, y dice, uy, guau, qué caché, ¿eh? Pero bueno, nosotros, el Señor dice, yo los voy a llamar amigos, pero antes de ser amigos tenemos que ser ¿qué? Siervos. Hay que ser siervos, ya no los voy a llamar siervos, ahora amigos. Y antes de ser siervo, obviamente, recuerde ya todo lo que hablamos aquí, usted tiene que haber nacido de nuevo, tiene que haber entregado su vida al Señor y tiene que empezar ese proceso de irse renovando, preparando, capacitando para que el Señor te pueda utilizar a ti.
¿Por qué? Porque nosotros somos la extensión de Él aquí. Él usa nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca para hablar, pero para eso tenemos que estar enteramente preparados. ¿Y quién nos prepara? La palabra, ¿no? No hay otra, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Así es que siervos inútiles somos si es que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, ¿qué pasará con el que ni siquiera hace lo que tiene que hacer? Ahora usted era pastor, ¿y cómo se le llama a ese? No lo sé, pero imagínense nada más, si haciendo lo que tengo que hacer soy un siervo inútil, ¿cómo será si no estoy haciendo lo que debería y que yo sé que podría hacer, ¿no? Se las dejo ahí nada más, hermano. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de reflexionar en un tema muy conocido, que hemos escuchado por todo lado, que hay que servir, que el Señor espera que sirvamos, que el servicio me hace crecer. Lo hemos escuchado por todo lado, ¿no? Ahora, la pregunta del millón no es si lo hemos escuchado, es, ¿nos ha servido lo que hemos escuchado? Hemos trascendido de ser ovejitas, de ser creyentes, de estar en miembros de una congregación a ser siervos del Señor. ¿Hemos trascendido? Recuerde que este caminar cristiano es de trascender, ¿no? De quemar etapas, de ir escalando, de ir subiendo de nivel, ¿no? Porque si no hubieran siervos, imagínense, si todos los que van viniendo a los pies del Señor entran en la misma categoría y entonces todo el mundo se queda ahí. Por eso es que lo que hablamos ahora, ¿no? La mies es muchísima, los obreros siguen siendo muy pocos. Entonces qué bueno es que, por eso que decía, oren al dueño de la mies, ¿para qué? Para que mande obreros, para que mande siervos, para que obviamente avive en los corazones de la gente ese deseo por servir y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, ahí lo hemos expuesto básicamente, ahí entendemos la importancia del servicio y no solamente para uno en el plano personal, sino para los demás, ¿no? La Biblia dice que los más fuertes deben llevar las cargas de los más débiles, ¿no? Siempre en toda iglesia, en toda congregación, en toda familia, siempre hay miembros que son más fuertes, tienen más resistencia, más esfuerzo, ¿no? Entonces qué bueno es que podamos llevar unos las cargas de los otros. Padre, te damos gracias por esa oportunidad que hemos tenido. Y si viene hoy aquí en este lugar o ahí en el video alguna persona que hoy ha entendido que realmente nunca ha servido o ha estado sirviendo mal, derivado prácticamente de que nunca ha tenido un genuino y real nuevo nacimiento, pues esa es una buena oportunidad para que usted no solamente le entregue su vida al Señor, se arrepienta y empiece un caminar con Él, que usted diga, auméntame la fe, Señor. Bueno, camina con Él, conócelo, y qué mejor manera de conocerlo que siguiendo sus pisadas. ¿Y cuáles eran las pisadas de Él? Las pisadas de un siervo de Dios. Qué mejor eso, ¿no? Ahora, si usted ya le ha entregado su vida al Señor y ha estado ahí en el limbo, que no sirve o sirve mal o sirve por ratos o le das al Señor el tiempo que te sobra, también arrepiéntase de eso y empiece a partir de hoy un antes y un después de su relación con Cristo y el servicio, en un caminar en servicio hacia Él, ¿no? Y en ambos casos, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí lo que es un siervo inútil. Pensé que un siervo inútil era alguien que no servía para nada. Hoy entendí que un siervo inútil es aquel que hace lo que se le pide que haga. Y yo que no estoy haciendo nada, pues estoy un nivel más abajo de un inútil. Entonces, ni quiero imaginarme, ¿no? Pero no más, Señor, yo quiero realmente pasar de ese nivel a ser un colaborador tuyo, Señor, miembro de tu equipo. Que realmente lo que yo haga, mi testimonio, mi trabajo en ti, Señor, sirva para que otras personas también se salven, Señor, no se pierdan y que puedan venir al conocimiento de ti, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahorita te estoy recibiendo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Y que a partir de este momento, capacitado por tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra, yo pueda prepararme, Señor, para hacer un testimonio vivo, Señor, ante las demás personas de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, animarle, nada más. Recuerde, esto es todo un proceso.
esto es un caminar, esto es una carrera. O sea, hay tantos calificativos para lo que es el caminar cristiano, pero cualquier calificativo que usted agarre, al final hay algo en común en todos, que se necesita esfuerzo, ¿no? Hay que ser esforzado. Y recuerde que esfuerzo, ¿qué es? Sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? Eso es esforzarse, ¿no? Y las cosas de Dios requieren esfuerzo. ¿Por qué? Porque uno se acomoda a ese sistema y uno va ahí, uno cree que ya lo logró. Pero recuerde, hoy hemos entendido que el Señor siempre espera más, ¿no? Si te dice 3, haz 4, ¿no? Te dice 5, transfórmalo en 10. No te quedes con lo que Él te ha dado nada más, porque eso sería ser un siervo inútil. Pastor, ¿y me voy a perder si soy un siervo inútil? Probablemente no, si te mantienes ahí. Pero acuérdate que para los que sirven a Dios hay galardones, hay coronas, ¿no? Cada uno va a ser pesado conforme a lo que cada uno haga, ¿no? Entonces, ahora usted dirá, pero es que a mí no me interesa eso, a mí me interesa la salvación. Bueno, entonces déjame decirte que tú estás en la categoría de que somos los que, lo más dignos de conmiseración, o sea, y esa no es la idea, ¿no? Lo que hablamos ahora, un amo paga un precio por un siervo y lo que espera ese siervo es que retribuya por lo menos en obediencia, en servicio. Nosotros lo mínimo que podemos hacer para el precio que el Señor pagó por nosotros, ¿qué es? Ser colaboradores de Él, es lo único que pide, nada más. Porque uno siembra, otro riega, pero el que siembra y el que riega, dice la palabra que a la larga es lo mismo, porque el crecimiento lo da Dios, ¿no? Pero sí podemos contribuir, ser colaboradores de Él. Entonces, no se quede ahí, no se quede ahí. Y para todos los otros hermanos, no nos quedemos, en las cosas de Dios siempre hay, eso es lo lindo de las cosas de Dios, siempre hay posibilidades de trascender, crecer, o sea, no quedarse ahí. Y si en algo le podemos ayudar en eso, la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, estamos acá en el costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957 es mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Ahí nos puede buscar por redes sociales, en el canal de YouTube, ahí hay cantidad de videos. Y bueno, en esos números cualquier cosa que le podamos apoyar. Hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad también. Usted se puede meter por la radio si está en Costa Rica, o se puede meter en la www.urbano106.com, ahí está radio en vivo, chat, ahí puede interactuar con nosotros. Ahí llevamos temas, una horita, le sacamos provechos ahorita, son temas de actualidad. Usted puede interactuar, puede preguntar. Bueno, aproveche las oportunidades. Si usted dice que es que no hay oportunidades, usted cae en el grupo de los que decía Pablo que ustedes son, ¿qué? Inexcusables. No hay excusas, ¿no? Bueno, que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.